Buenas tardes, profesor. En esta presentación se hablará sobre la experiencia número 3, la cual es sobre rectificador trifásico de onda completa con tiristores. Mi equipo de trabajo está compuesto por Brandon Cortés, Nelson Lillo, Camilo Riquelme y quien le habla Lorenzo Godoy. Primero, para comprender los objetivos de esta experiencia, debemos tener en cuenta los conceptos de rectificador y un tiristor. De forma resumida, el rectificador es un dispositivo electrónico que convierte una corriente alterna de entrada, en este caso trifásica, en una corriente continua en la salida. Y el tiristor es un semiconductor, componente en electrónica de potencia, capaz de bloquear tensiones. Este genera conmutación de corriente por alimentación interna. Y ya que este nos permite manejar grandes cantidades de voltaje, nos sirve como componente electrónico en esta experiencia. Aquí diseñaremos un rectificador trifásico de 10 kilowatts y un VC medio igual a 350 volts, con sus respectivas ecuaciones y curvas de corrientes y tensiones. Los componentes utilizados serán todos virtuales mediante un software de simulación llamado PSIM, y estos son una fuente de poder de 380 volts y 50 Hz, teristores SKT40, un osciloscopio, una fuente AC y un multímetro. Obviamente todo esto mediante el software PSIM, y para el desarrollo de hoja de cálculo utilizamos MATCAD. Primeramente, se realizó el diseño del circuito en el software PSIM a partir de múltiples simulaciones para poder entender el funcionamiento de este y poder obtener los resultados de corrientes y tensiones para cada elemento. Estos cálculos se verán de forma más detallada más adelante. Y como vemos en la figura de al lado, podemos ver el circuito rectificador trifásico de carga resistiva con sus respectivos componentes ya mencionados. Por otra parte, tenemos los cálculos teóricos y simulados, curvas de corriente y tensiones y algunas preguntas. Todos estos puntos se analizarán más adelante. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nelson Lillo y hablaré de las ecuaciones de esta experiencia. El programa para hacer las ecuaciones será el programa MATLAB. En toda diapositiva mostraremos un cuadro con las variables y sus nombres. La primera ecuación que se colocó fue el voltaje de línea máxima, la cual tenemos el voltaje RMS partido por raíz de 3, que nos da un aproximado de 220. Luego tenemos el voltaje máximo, el cual es el voltaje de línea máximo por raíz de 2, el cual nos da un aproximado de 310 voltaje. El voltaje de corriente continua media, o sea de la carga, nos da un aproximado de 350 volts. Y el voltaje de corriente continua eficaz nos da un aproximado de 368 volts. Luego se saca el ángulo de disparo. Para eso necesitamos el voltaje de corriente continua media. Y como el programa de MATLAB trabaja en radianes, se multiplica por 180 partido en pi, el cual nos da un valor de 47 grados. Luego de esos 47 grados se le aplica una suma de 120 grados y de 60 grados para poder sacar la corriente de corriente continua media, o sea de la carga. Con eso necesitamos el voltaje de línea máxima y nos da un valor aproximado de 28 amperes. Para sacar la potencia necesitamos el voltaje de la carga media por la corriente de la carga media, que nos da un aproximado de 10.000. Para la resistencia equivalente necesitamos el voltaje de carga media al cuadrado partido por la potencia, lo cual nos da 12 aproximadamente ohms. Para calcular la corriente de la carga eficaz necesitamos el voltaje de la carga eficaz partido por la resistencia equivalente, el cual nos da un 30 aproximadamente amperes. La ecuación de los tiristores. El voltaje de los tiristores media necesitamos el voltaje eficaz de la carga por raíz de 2 dividido en 3, el cual nos da un aproximado de 163 volts. Para el voltaje del tiristor eficaz necesitamos el voltaje de la carga eficaz por raíz de 2 dividido en raíz de 3, el cual nos da un aproximado de 301 volts. Para la corriente
y tristor media, necesitamos la corriente de la carga media dividido en 3, el cual nos da 9.5 amperes aproximadamente. Y para la carga del tristor eficaz necesitamos la corriente de la carga eficaz partido en raíz de 3, el cual nos da 17,3 aproximadamente amperes. Soy Brandon Cortés y ahora les presentaré la experiencia práctica y análisis de gráficos. Luego de obtener los cálculos de tensiones y corrientes teóricas, haber seleccionado los elementos, se procede a diseñar el circuito rectificador trifásico. Primeramente se procedió a realizar el circuito en el software PSIM, en donde se realizaron múltiples simulaciones para captar el funcionamiento de este y poder obtener los resultados de las corrientes tensión eficaces y medias ya obtenidos en los cálculos teóricos. Para esto se procede a compararlas y luego a responder las preguntas enunciadas en el taller. Y su comparación práctica. A continuación compararemos los valores obtenidos en la parte teórica con lo obtenido en la parte práctica. Para empezar, se obtendrán las corrientes de fase y se compararán con la tabla. A continuación podemos ver que los valores son muy parecidos. Sin embargo, estos aún así varían en una leve magnitud. Esta puede ser despreciable. Sin embargo, todo depende para qué se vaya a utilizar el circuito. Como se puede observar, la corriente T media y la corriente T eficaz también calzan bastante parecidos los resultados obtenidos a través de las fórmulas matemáticas, por lo que podemos observar que el circuito se está realizando en su mayor parte bien. Finalmente se obtiene el voltaje C medio y el voltaje C eficaz. Al ser comparadas las dos gráficas, se puede obtener que los resultados son muy parecidos o muy redondeados a los obtenidos en los cálculos teóricos. Con esto se finaliza la comparación de gráficas y se procede a obtener las preguntas realizadas por el taller. A continuación observaremos la gráfica de la corriente media y la corriente eficaz. Podemos observar que los valores obtenidos también son muy parecidos a los valores calculados anteriormente, por lo que podría decirse que seguimos teniendo nuestro circuito en perfectas condiciones. A continuación se observan los voltajes medio y voltaje eficaz. Primero tenemos voltaje T medio y voltaje T eficaz. Comparándolos también podemos observar que los cálculos son acertados y que la simulación está diseñada de la manera correcta. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Camilo Riquelme y yo les voy a hablar sobre la contestación a las preguntas planteadas por el experimento. La pregunta número 1 del experimento nos dice: ¿qué sucede con la tensión de la carga si el gate del tristor 2 no opera? Para hacer que el tristor 2 no opere, se debe eliminar del circuito y luego medir tensión en la carga con el simulador PSIM, obteniendo las curvas de tensión en ambos casos. Al ver las comparaciones de la onda de tensión en los circuitos originales y en el circuito sin tristor, ¿qué se puede observar? Se puede observar en el ciclo donde debería actuar el tristor 2, se vuelve cero. Luego con los ciclos de tristor 1 y 3 normalmente, repitiendo los ciclos. Podemos ver la simulación sin el tristor 2 o T2 en la imagen a la izquierda y tenemos planteado el valor eficaz en la carga sin T2 y el valor medio en la carga sin el tristor 2. En la pregunta 2 nos dice: si se introduce una bobina en la carga L igual a 10 microhenrios, ¿qué sucede con la corriente media? Es necesario introducir un diodo volante. Al circuito se le implementará un complemento L, un inductor en serie con la resistencia, eh, observando los ciclos de onda que produce al medir la corriente en la carga. Se observa que la onda producida por la modificación es gradual a comparación con la forma de onda del circuito original, donde se ve que se produce un pico instantáneo de corriente. Y no es necesaria la implementación del diodo volante. A la izquierda podemos ver la imagen de la simulación de una bobina de 10 microhenrios conectada en serie a la carga, y a la derecha el valor de la corriente media cuando se conecta una bobina
del mismo valor en serie a la carga. La pregunta 3 nos plantea si los tristores T3 y T6 entran en cortocircuito, ¿qué ocurre con la operación del circuito? Para hacer un cortocircuito entre T3 y T6, las líneas de energía se tienen que conectar hacia tierra para luego medir las ondas que nos entrega la carga. Cuando se produce el cortocircuito, el voltaje máximo se mantiene al mismo valor del circuito original y para el voltaje mínimo con cortocircuito baja a cero en ciertos puntos del ciclo. Además, la onda presenta irregularidades ya que al tener un cortocircuito modifica las salidas de voltaje que llegan a la carga siendo una señal inestable que repiten su ciclo. En la última pregunta se nos plantea si T3 y T6 entran en un cortocircuito y se introduce una carga inductiva, ¿es necesario el diodo volante? Se usa como un modelo el circuito nombrado en la pregunta anterior, el cual se le agrega una inductancia en serie con la resistencia para ver sus ondas de la carga a comparación con el circuito anterior, por ejemplo. Al simular el circuito podemos ver que la onda de la carga es más regular y achatada a comparación con la anterior, teniendo una corriente máxima menor y una mínima más elevada, y el diodo volante no es necesario.